Se dice que cuando las cenizas de un difunto permanecen en casa, a veces su espíritu nunca se va, y no todos pueden descansar en paz. Quizás algunos tienen asuntos pendientes, y cuando la noche cae, es cuando se hacen presentes. ¿No me crees? Bueno, pues esta noche escucharás algunos relatos sobre este tema que me han mandado la audiencia. Mi nombre es Santiago, y comencemos con la primera historia que nos manda Amalia. ¿Listos? Comencemos. Buenas noches, audiencia, mi nombre es Amalia, y antes de que escuchen mi historia quiero decirles algo. Nunca tengan cenizas mortuorias en sus casas, por favor. Y es que durante 30 años estuve casada con Rubén, el amor de mi vida. Cuando falleció sentí que el mundo se me caía encima. No podía aceptar que ya no estaba, que su risa, su voz y su presencia se habían desvanecido para siempre. Decidí cremarlo y colocar sus cenizas en un altar en casa, rodeado de sus fotos y unas velas siempre encendidas. Al principio la idea me reconfortaba. Sentía que de alguna forma él seguía conmigo, pero con el tiempo algo empezó a cambiar. La primera vez que lo soñé fue 2 semanas después de su muerte. En el sueño, Rubén estaba de pie al pie de la cama, observándome en silencio. Sus ojos no reflejaban tristeza ni alegría, solo una extraña insistencia. Yo quería hablarle, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, despertaba siempre sobresaltada. Las noches siguientes a esa fueron peores. Ya no solo lo veía en sueños, sino que sentía su presencia en la casa. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien se acostaba en mi cama a mi lado. Y es que pensaba que era una pesadilla, pero no. Cuando desperté, pude sentir claramente cómo el colchón se empezó a hundir del lado de mi esposo. Hasta se escuchaba el rechinido de la cama. Mi piel se erizó al sentir ese peso invisible junto a mí. Yo no tuve valor para voltear a mirar. Y así día tras día las manifestaciones se hicieron más intensas. A veces mientras cocinaba, un aroma familiar invadía la casa. Y es que era su perfume, ese que siempre usaba cuando salíamos a cenar juntos. Al principio pensé que era mi imaginación y que me estaba sugestionando, pero después de eso, comencé a escucharlo. Una noche estaba viendo televisión en la sala, intentando distraerme de todo, cuando de repente, una voz baja y rasposa susurró a mi oído. Amalia. Solté un grito ahogado y me giré de golpe. No había nadie, pero lo había escuchado, lo había sentido. Rubén estaba ahí. Mis nervios estaban destrozados. No podía seguir viviendo con la certeza de que algo o alguien me observaba constantemente. Y es que tal vez me crean loca, pero eso que se sentía no parecía a mi esposo. Poco a poco aquella energía se comenzó a sentir maligna. Le conté esto a una amiga cercana y ella me recomendó a una médium. Y aunque al principio dudé, la desesperación me llevó a buscar su ayuda. Es por eso que le marqué y la cité. Cuando ella llegó y cruzó la puerta de mi casa, su expresión cambió de inmediato. Su rostro se tensó y su piel se puso de gallina. Él está aquí, hija, susurró. Me tomó de las manos y me dijo que necesitábamos hacer una sesión espiritista. El espíritu de mi esposo estaba atrapado en esta casa y decía que estaba muy enojado. Así no podía descansar en paz. Esa misma noche la medium preparó la sesión. Colocamos velas en círculos. Sobre la mesa también había un mazo de cartas. Y justo en medio, la urna con las cenizas de Rubén. La medium me dijo que era muy peligroso tener las cenizas de los muertos en casa, pues ellos se aferran a querer seguir vagando en este plano. Después de que ella me dijera eso, cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en un idioma que no entendía. Pero algo extraño comenzó a pasar.
Yo tenía las ventanas y puertas cerradas, pero una brisa de aire comenzó a entrar de algún lugar. El aire en la habitación se tornó denso. Las llamas de las velas parpadeaban violentamente como si alguien estuviera soplando sobre ellas. Hasta mi pelo comenzaba a ondearse. La médium no le tomó importancia a esto y ella comenzó a decir: «Rubén, te doy permiso para que te manifiestes en mí», dijo con voz firme. Y fue entonces cuando la mujer dejó caer la cabeza hacia atrás y su cuerpo se tensó. Sus ojos se pusieron en blanco y cuando ella habló, su voz no era la suya. Era idéntica a la de Rubén. «Tírenme en un río». Cuando escuché esa petición, cuando escuché su voz, el tiempo pareció detenerse. Un escalofrío me recorrió la espalda y las velas se apagaron. La médium cayó hacia adelante como si algo la hubiera abandonado de golpe. Cuando recuperó el aliento, me miró con seriedad. «Ya escuchaste su petición. Si quieres que esto se termine, debes hacerlo». A la mañana siguiente tomé la urna con las manos temblorosas y con el llanto conduje hasta el río más cercano. Aquella mañana la recuerdo muy bien. La mañana era fría, muy fría, y podía escuchar cómo el agua corría. Me acerqué hacia la orilla del río, y fue ahí cuando le dije: «Lo siento, Rubén, yo no quería abandonarte». Susurré con lágrimas en los ojos. Abrí la urna y dejé que sus cenizas se mezclaran con la corriente de agua. Mientras las cenizas desaparecían en el agua, pude sentir un peso salir de mis hombros. La atmósfera cambió y el aire dejó de sentirse tan tenso. Y desde aquel día, nunca más volví a sentir su presencia. Supongo que al fin Rubén descansa en paz. Y yo, bueno, aprendí a vivir con su ausencia. Soy originaria de Morelos, y en el año 2004 vivía en una casa grande junto con mis primos, mis tíos y mis padres. Éramos una familia muy unida, en gran parte gracias a mi tía, doña Rosario le decían. Ella nos crió a todos con un amor inquebrantable y cuando éramos niños, siempre nos arrullaba con la misma canción de cuna, hasta los 5 años. Siempre a todos. Su voz era dulce, reconfortable, nos hacía sentir seguros y protegidos. Pero el tiempo no perdona, y un día la tía Rosario nos dejó. Ella murió de viejita, tranquila, pero su ausencia nos destrozaba el alma. Ella para todos había sido una segunda madre. Es por eso que decidimos cremarla y conservar sus cenizas en casa. Queríamos que siguiera con nosotros, aunque fuera en esa forma. Esa primera noche con la urna en casa, esa misma noche se sentía pesado. No era miedo, ni siquiera la tristeza, era otra cosa. Y por fin íbamos a saber qué era. Las primeras manifestaciones llegaron de madrugada. Alguien comenzó a tocar la puerta principal. No fueron golpes ni apresurados ni fuertes, solo toquidos pausados, rítmicos. Eran los mismos que usaba mi tía Rosario cuando llegaba de la calle. Yo me desperté con el sonido, pero no me atreví a asomarme. A la mañana siguiente todos en la casa dijeron haberlo escuchado, pero cuando revisamos las cámaras de seguridad, no había nadie, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Las noches siguientes fueron iguales, siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada, y siempre los mismos toquidos de mi tía. Mi primo Luis fue el primero quien se atrevió a investigar. Una madrugada, cuando los golpes sonaban de nuevo, él se levantó y fue a ver a la ventana que daba al patio.
Quería ver si alguien estaba afuera, tal vez algún vecino jugando una broma o un ladrón. Pero lo que vio le heló la sangre. Ahí, en medio del patio, estaba la silueta de la tía Rosario. No se podía ver con claridad, pero su figura era inconfundible. Estaba ahí, quieta, mirando hacia la casa. Luis cerró la cortina de golpe y se metió corriendo a su cuarto. Al día siguiente nos contó todo. Sus hijos, quien dormían con ella, también dijeron que desde hace días la radio de su cuarto se encendía sola. Y no era cualquier estación. Siempre se sintonizaba en la misma que la tía Rosario escuchaba cuando tejía en su mecedora. Era como si ella todavía estuviera ahí, intentando seguir su rutina de siempre. Pero los toquidos, las sombras y la radio eran solo el inicio. Una noche, mientras todos dormíamos, la casa se llenó de un sonido que nos estremeció a todos. Al principio era un tarareo, un susurro suave, etéreo, flotando en el aire. Pero luego las palabras comenzaron a formarse con claridad. Era la canción que mi tía nos cantaba de niños. Era la voz de la tía Rosario. Aquellos cantos se comenzaron a escucharse en todos los rincones de la casa, en los pasillos, en las habitaciones, en la sala. Duraba un poco tiempo, pero siempre era de madrugada. Algunos sintieron miedo, otros lloraron al escucharla porque la voz no era terrorífica. Era la misma voz dulce de siempre, con ese amor que nos había acompañado desde la infancia. Pero sabíamos que esto no era normal. La tía Rosario no estaba descansando en paz. Después de varias semanas de fenómenos inexplicables, tomamos una decisión. Si la tía seguía con nosotros, era porque aún no se había ido completamente. Tal vez conservar sus cenizas había sido un error. Hicimos un rosario en su honor y decidimos llevarla a su lugar favorito. Un campo verde lleno de pasto y árboles, con una laguna cristalina. Ella, cuando era joven, solía pasar los fines de semana ahí, descansando en una hamaca bajo la sombra de los árboles. Era su refugio, su hogar espiritual. Cuando esparcimos sus cenizas en el viento, comenzamos a sentir una paz profunda que nos invadía todo el cuerpo. Cuando regresamos a casa y llegó la noche, por primera vez en semanas, si no es que en meses, los toquidos, las sombras, los cantos, se desvanecieron. Y supimos por fin que la tía Rosario había encontrado su descanso. Y aunque ya no la vimos ni escuchamos de nuevo, en nuestro corazón su canción de cuna jamás dejará de sonar.